Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14 dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 12 nuevamente. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, que nos hizo aptos, que nos capacitó, que nos dio el poder para ser participantes de la herencia de los santos. Dios nos capacitó. Dios nos ejercita para que podamos participar de esa herencia incorruptible, de esa herencia que ha sido dada por la gracia de Jesucristo a todos los que hemos creído en su nombre. A usted y a mí, que somos herederos juntamente con los santos de esa herencia incorruptible. Él ha hecho provisión para nosotros. Él nos ha dado una herencia a nosotros. Y Él dice que nos hizo aptos, nos ha hecho aptos para poder disfrutar de esa herencia. El tema que quisiera compartir brevemente con ustedes entonces es este: la plenitud que tenemos en Cristo por haber creído en Él. Esto me recuerda cuando yo era niño en una iglesia pequeña que comenzaba a crecer. Después llegó a ser una de las iglesias más grandes de mi país, cuando al principio éramos 40 miembros. Cada 8 días, cada domingo a las 4 de la tarde en el culto vespertino, las mismas hermanas se paraban y decían: doy gracias a Dios por mi salvación. Y eso es loable. Pero después de muchos años, cuando la persona solo da gracias a Dios por su salvación, en aquel tiempo de testimonios cada 8 días, y no se agrega algo más al testimonio, me da la impresión, hermanos, que nos estamos perdiendo de los beneficios de la plenitud que es en Cristo Jesús. ¿Por qué se atreve Pastor José Arenas a decir eso? Porque hay algo que Dios ha hecho por nosotros, que es salvarnos. Pero hay algo que Dios no solo hace por nosotros, hay algo que Dios está haciendo en nosotros: santificarnos. Ya hay algo que Dios quiere hacer a través de nosotros, que trabajemos mientras que el día dura. Entonces, la plenitud que tenemos en Cristo por haber creído en Él, sí, nos lleva a darle la gloria y a manifestar continuamente nuestra gratitud por esa salvación incomparable e inigualable. Pero también debemos analizar lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Eso es santificarnos, llenarnos de su presencia, llevarnos de poder en poder. Y lo que Cristo quiere hacer a través de nosotros. Cristo
quiere usar su vida y la mía, ya salva, ya santificada y aún santificándose aún, para que le sirvamos, para que le glorifiquemos, para que aún con el más mínimo reducto de nuestras fuerzas, usted y yo le demos la gloria a Él. Que podamos decir: mi tiempo, mi talento y mi dinero están consagrados a Dios. Mi corazón no está dividido, mi corazón le pertenece a Él. Pastor Arenas, quiere decir que no vamos a tener faltas y pecados hasta el día que muramos o que Cristo venga. Las vamos a tener, pero ese es un asunto que no está desasociado con la realidad de que somos hijos de Él. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Pablo el apóstol decía: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted me ha oído decir de los pecadores, de los cuales el pastor Arenas es el segundo. Pero una cosa también me ha oído decir: mi corazón no está dividido, amigo y hermano. Con todo y mis faltas, mi corazón le pertenece a Jesucristo. Mi corazón se deleita en Jesucristo. La prioridad de mi corazón es Jesucristo, amigo y hermano. La prioridad de mi tiempo, de mi talento y de mi dinero es Jesucristo, sin duda alguna. Y en mis faltas, que son muchas más que las suyas, la misericordia de Dios me es suficiente. Vivir en la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo vivir entonces en la plenitud que ha sido puesta a nuestra disposición por medio de Jesucristo? Pablo, en lo que hemos leído en este primer capítulo de Colosenses, le escribe a esta iglesia con un propósito. Habían llegado a la iglesia de Colosas, a ese territorio, hombres que venían con algunas ideas de que la fe en Jesucristo no era suficiente, que había que agregarle ciertos atributos de los que se decían ya salvos por medio de Jesucristo, que había que agregar ciertos conocimientos, que había que agregar ciertas prácticas realmente para poder tener poder espiritual. Hoy en día, en los tiempos que a usted y a mí nos toca vivir, también hay hombres, doctrinas falsas, que le dicen a usted, no abiertamente, pero con su doctrina le están diciendo que la cruz de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para que usted sea salvo. Hay personas que le dicen que hay que hacer tal o cual cosa para tener méritos, que hay que hacer tal o cual cosa para completar esa salvación. ¿Qué es lo que están diciéndole esas personas, consciente o inconscientemente? Que su fe solo en Jesucristo no es suficiente, que usted tiene que hacer algo para complementar eso, que usted tiene que pagar indulgencias, que usted tiene que hacer tal cosa, que usted tiene que ponerse un nopal en la espalda y caminar de rodillas, que usted tiene que dar tal limosna, tal ofrenda o hacer tal cosa para poder ser salvo. No, amigo y hermano, el apóstol Pablo, con mucho celo, sabiendo de estas cosas, le escribe a la iglesia de Colosas para decirles que no se dejen engañar, que el evangelio que Él les ha predicado cuando estuvo presente con ellos es el mismo evangelio que no cambia, que ni cambiará, y que el evangelio verdadero tiene su fundamento en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que cuando Él dijo consumado es que está consumado. No hay que quitarle, no hay que ponerle a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quitarle o ponerle es blasfemia, amigo y hermano. Si a usted le han enseñado otra cosa, medite en lo que la palabra del Señor dice. Pablo les dice: lo que ustedes recibieron, manténganlo con celo santo. Y luego en el versículo 15, ahí en Colosenses, se nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pablo establece estas cosas en el versículo 19, y en el capítulo 2:9 nos habla que Jesús era la deidad en forma corporal, o sea, que era Dios haciéndose hombre, viniendo aquí a la tierra, que la deidad en su plenitud se nos había manifestado. En el versículo 17 se nos dice que Jesús, por Él y en Él se sustentan todas las cosas. Y los versículos 20 al 22 se nos habla de que Jesús es el reconciliador. Es Jesús
el único que puede reconciliar al hombre pecador con Dios. Era importante para los hermanos de Colosas saber esta verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es de suma importancia para usted y para mí en el tiempo que vivimos, de tanta confusión, de tan plurales propuestas con relación a la doctrina cristiana. Es de suma importancia que sepamos que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Que la Escritura es la misma ayer y hoy, que esta es palabra de Dios, y que la Escritura nos señala que el justo por la fe vivirá, y que no hay otro camino por medio del cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Me encontré con un hombre no hace mucho tiempo que se dice cristiano, y tal vez lo sea, y me sorprendí después de años que él me dijo que para poder ser salvo yo necesitaba ser bautizado por un rabino. Y le dije, entonces yo no soy salvo, no soy cristiano. Y categóricamente me dijo, no, usted no lo es. Y él sí lo es, porque fue bautizado por un rabino. Imagínese usted, ¿quién le trastocó a este hombre su pensamiento? ¿Dónde dice la Escritura tal blasfemia? ¿Dónde dice la Escritura tal mentira? No encuentro en ninguna parte de la Escritura tal mentira, amados hermanos. Con toda la verdad, la Escritura nos habla: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. En ninguna parte dice que por un rabino. Este es invento de hombres y de algunos pseudo rabinos y de algunos pseudo mesiánicos, de los cuales están abundando muchos, y en lo único que parecen a los rabinos es que no se asean y se dejan crecer la barba. El único que satisface realmente, plenamente, las necesidades espirituales del hombre es Jesucristo. Y el que cree en Jesucristo tiene todo lo que el hombre necesita, amigo y hermano. Mi porción es Jehová. Cuando Dios es el todo de su vida, usted tiene que aceptar que solo a través de Jesucristo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Cuando alguien recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que le hace un hombre nuevo, una nueva criatura. Y la vida antigua, la vida pasada, se va apagando, se apaga conforme nuestra mente, con la mente ya de Cristo, va comprendiendo las cosas como Dios las establece. Nuestra manera de entender las cosas cambia, porque comenzamos a entenderlas como Dios las comprende. Y cuando nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar cambia, van a cambiar nuestras actitudes también. Nuestra manera de vivir va a cambiar. Y todo esto no por doctrinas falsas. Todo esto porque el Señor Jesús dijo: ya me voy pues, mas no os dejaré huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo para que esté en vosotros todos los días. Es a la luz del Espíritu Santo, amigo y hermano, que usted y yo podemos recibir y aceptar esta salvación gloriosa, porque dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este Espíritu Santo nos revela a usted y a mí, que hemos creído en Jesucristo como el Señor y nuestro Salvador. Él nos revela todas estas cosas, cosas que no son comprendidas por el razonamiento humano, por la lógica, mas Dios las revela a aquellos que confían en su nombre a través del Espíritu Santo. Y la prueba máxima de esa fe en Jesucristo, el que verdaderamente la tiene, esa fe gloriosa, es la evidencia máxima, es esa transformación. Porque cuando pasamos de muerte a vida, hay una transformación. Hay lo que yo llamo la metamorfosis santa, donde el gusanito, la oruga, deja de serlo y se constituye en una mariposa preciosa. Pues lo que sucede en usted y en mí, hermanos, es más glorioso todavía que el convertirnos en una mariposa. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, se ha manifestado a su vida y a la mía el cambio más radical, el cambio más sublime, el cambio más poderoso que pueda haber en un hombre.
porque Él pone en nosotros, mucho antes que los doctores hicieran trasplantes de corazón. El primer trasplante de corazón se dio en Sudáfrica en los años 60. No, eso es en el corazón, en nuestro cuerpo físico. Desde la eternidad, la especialidad de mi Cristo es cambiar corazones. Él quiere poner en usted un corazón nuevo. Él es el único que puede hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo. Y cuando Él pone en usted y en mí un corazón nuevo, todo cambia. Pablo también aprovecha esta carta a los colosenses para darles gracias a Dios por los creyentes. Porque dice que no solamente han recibido este evangelio y su verdad, sino que también se goza porque los colosenses habían dejado que el Espíritu Santo los transformara con su mensaje. Dios también quiere hoy en día irnos transformando, amigo y hermano, cada día a usted y a mí. Dios quiere producir en nosotros cambios reales todos los días. Dios quiere quitar de nuestros corazones la incertidumbre, poniendo poder, certidumbre y certeza. Dios quiere que donde no haya fe, ésta se manifieste, sabiendo una cosa, que Él es el dador de la fe. Dios quiere que usted y yo crezcamos todos los días en su gracia. La Biblia es como un mapa. Dios quiere que escudriñemos su palabra para que nos demos cuenta que Él nos ha salvado por amor a su nombre, pero que Él tiene promesas también ya una vez que nos ha salvado. Él quiere que conozcamos cada una de las bendiciones que Él ha logrado para nosotros en la cruz del Calvario. Él quiere que usted y yo tengamos una comprensión más madura de Jesucristo, porque en la medida que usted y yo conocemos a Jesucristo cada día en una relación personal, en esa medida nuestra vida es enriquecida, nuestra vida es fortalecida, nuestra vida es cambiada. Hay un crecimiento, hay un desarrollo espiritual cuando esa relación con Cristo se va haciendo más estrecha. Él quiere que usted y yo nos llenemos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios. Que cada día usted y yo conozcamos cuáles son los propósitos que Dios tiene para mi vida. Él quiere todos los días de nuestra vida fortalecernos por el poder de su palabra. Él quiere ser nuestro recurso en toda aflicción. Él quiere que compartamos con Él nuestras victorias. Él quiere que acudamos a Él en todo tiempo, sabiendo que Él no nos desecha, sino que con lazos de amor nos atrae hacia Él. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo valemos mucho para Él. Usted y yo valemos mucho para Dios. Usted y yo valemos la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que cómo no nos dará juntamente con Él, con Jesucristo, todas las cosas. Usted quiere las cosas eternas, usted quiere las bendiciones de Dios, siempre Dios nos las va a dar a través de su Hijo Jesucristo. Él quiere que usted y yo recibamos el poder necesario para vencer y para cumplir la voluntad de Dios. Porque usted y yo necesitamos poder. Usted y yo necesitamos llenura del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Él quiere que usted y yo recibamos ese poder. Porque qué mérito tiene que conozcamos la voluntad de Dios, pero que no la hagamos. Para ser enriquecidos debemos conocer la voluntad de Dios, pero también debemos hacer la voluntad de Dios. Dándonos cuenta de una cosa, que usted y yo no podemos vivir en victoria por nuestras propias fuerzas. Usted y yo necesitamos confiar que el Señor nos ayudará como seguidores de Jesucristo. Él nos ayudará todos los días de nuestra vida en medio de una cultura que es difícil, que es hostil. Usted y yo no podemos hablar con certidumbre de otros tiempos, pero sí del nuestro,
y darnos cuenta, sin mucho análisis, de que usted y yo vivimos en tiempos difíciles, turbulentos, en tiempos de confusión. Mas la palabra de Dios es viva, es eficaz, es certeza, es como espada de dos filos que llega, que penetra, que divide, que discierne. Usted y yo podemos, en medio de este mundo incierto, vivir en la más plena, sublime y absoluta certidumbre, que es la palabra de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo del 1 al 5, en el capítulo 2, aquí mismo en Colosenses, los exhorta a los colosenses a conocer más a Cristo, más íntimamente, más personalmente, porque la relación con Dios no es masiva, amado y hermano. Ciertamente Él ha establecido su iglesia, pero en aquel día cada uno de nosotros dará cuenta personalmente delante del Señor. Pablo quería, y Dios quiere también, que usted y yo tengamos la plenitud de esas riquezas del entendimiento, para que conozcamos más a Jesucristo, no solo en nuestro intelecto, sino en una forma personal, individual, que tengamos una comprensión real, plena en nuestros corazones, quién es Jesucristo, que podamos decir, como dice el canto, es Jesucristo mi todo. Cuando es Jesucristo su todo, amigo y hermano, seguimos viviendo en este mundo, pero la perspectiva que tenemos de este mundo es muy diferente a la que se tiene cuando no se tiene a Dios. Porque aún en las necesidades las vemos como oportunidades. En medio de la desgracia no culpamos a Dios, sino sabemos que es producto del pecado. Pero en medio de todo esto, usted y yo aceptamos que hay gracia bendita, abundante para el pecador, que hay poder y fortaleza para los que ya estamos en su camino. Usted y yo debemos saber que fuimos creados para conocerlo a Él, para amarlo a Él y para glorificarlo a Él. Usted y yo estamos en esta tierra para vivir la plenitud que nos ha sido dada a través de Jesucristo. Que usted y yo podamos conocerlo individualmente, no por lo que se nos dijo desde el púlpito el domingo, sino en una relación personal, donde hayamos recibido perdón de pecados y haya testimonio en nuestro espíritu, donde nuestro corazón se conmueva de gratitud, dándole gracias a Dios por Jesucristo, que pagó la deuda que yo habría de pagar en la cruz del Calvario. Que usted y yo le glorifiquemos, que usted y yo continuamente estemos en esa transformación santa, que usted y yo anhelemos todos los días ser como Jesucristo. Y esa transformación, amigo y hermano, se produce cuando usted y yo aprendemos a hacer de Jesús el dueño de todos los aspectos de nuestra vida. Cuando usted y yo aprendemos a decir, a creer y a vivir, es Jesucristo mi todo, porque en Él hay la plenitud de vida eterna y fuera de Él hay perdición. Yo le doy una vez más las gracias por haber estado con nosotros en un programa más de palabra, poder y vida. Y mi oración es que estas palabras breves de estos minutos le sirvan en alguna manera para considerar la prioridad de su vida con la que usted ha vivido hasta ahora, y también para considerar esta pregunta: ¿es verdaderamente Jesucristo la prioridad de su vida? Solo usted tiene la respuesta, porque si Cristo no es la prioridad de su vida, mientras hay vida hay esperanza. Esa es mi oración, que Cristo sea el todo de su vida. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Palabra, Poder y Vida.
llegará para ti un nuevo día, para ti que ya has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.